¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio aquí en la Central de Noticias del canal del Congreso de la República. Esto es Escaño 131, un programa que busca difundir, pero sobre todo tratar de explicar y dar a conocer cuáles son las tres principales funciones del Parlamento Nacional, es decir, de los congresistas de la República. ¿Cuáles son esas tres funciones? Legislar, fiscalizar, pero la más importante, quizá la más importante, la de representar. Cuando a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos comunes y corrientes, se les pregunta sobre a qué se dedican los congresistas de la República, ellos suelen responder casi siempre que a legislar y a fiscalizar. Sin embargo, falta aún mayor información sobre lo que es la función de representación. Es decir, cuál es esa relación que debe existir muy estrecha casi siempre entre los congresistas y sus electores, los congresistas y los ciudadanos. A inicios del año pasado, en el 2012, el Parlamento creyó conveniente conformar la comisión especial encargada del fortalecimiento de la función de representación. ¿Qué buscaba esta comisión? Pues precisamente dar alternativas de solución, crear el ambiente necesario, buscar las herramientas para precisamente pues mejorar esta relación que tiene que ser muy vinculante, muy estrecha con los ciudadanos. Ya está con nosotros el congresista Gustavo Rondón, integrante de esta comisión especial para el fortalecimiento de la función de representación. Él ya está listo y va a comentarnos un poco cuál ha sido su experiencia, cuál es el balance ya a un año pues, ¿no?, de conformada esta comisión. Congresista, ¿cómo está? Muchas gracias a Escaño 131, a nuestros colegas. Es verdad, creo que hay que reafirmar que son tres básicas funciones: legislar, fiscalizar y representar. Y esta función de representar, indudablemente que es una función que le hemos trabajado en la comisión, como bien se indicaba, pero que requiere muchos ajustes, o sea, requiere probablemente una mayor presión, una mayor profundidad en cada una de estas actividades. Por ejemplo, nuestra comisión habló mucho de que así como hay una comisión de fiscalización, debería haber una comisión de representación, o sea, para tener un poco la correlación de una actividad con lo que es el quehacer diario, llamémosles así, de nuestro Congreso de la República. También hablamos mucho en esta comisión acerca de implementar mucho más las oficinas descentralizadas. O sea, las oficinas descentralizadas probablemente tienen debilidad, ¿no? Por cuestiones de personal, por cuestiones de implementación y de presupuesto. Entonces son dos cosas que indudablemente requieren su implementación para que podamos tal vez profundizar mucho más esto. Congresista, fíjese, y yo quiero trasladar precisamente de repente ese interés, esa inquietud, ¿no?, de la ciudadanía, porque muy interesante lo que usted planteaba, ¿no?, el de crear una comisión encargada específicamente de la función de representación. Más aún cuando he estado leyendo, tengo datos de que, bueno, si bien es cierto, somos 30 millones de peruanos, pero somos 18 millones de votantes en el país. Es decir, ¿a cuántos peruanos electores representan cada uno de los 100 congresistas que hay en el Parlamento Nacional? Qué importante, qué responsabilidad la de ustedes, ¿no? Tremenda responsabilidad, Perla, porque indudablemente esta función de representación, yo le he llamado siempre el piel a piel con la población. Y es que la población quiere pues indudablemente hacer sentir su voz en el Parlamento, que sus problemas los trate de solucionar a través de nosotros, haciendo las leyes, haciendo las normas, pero que indudablemente si nosotros no alcanzamos a esa cantidad de electores, por ejemplo en Arequipa, mi tierra, son como 1.400.000, ¿no?, de los cuales 800.000 casi votan. Entonces, indudablemente que ahí hay un peso enorme que hay que trasladar y que hay que solucionar. Congresista, usted también mencionaba algo muy importante. Ustedes son, digamos, la voz, pero más allá de una caja de resonancia de las demandas, de lo que la población pida, ¿no es cierto? Son el nexo, de repente también a veces con el Ejecutivo, ¿no? Correcto.
Pero ¿cómo hacer que los ciudadanos comprendan, entiendan que el parlamentario no está de repente, se ha visto casos en los que piden 2 bolsas de cemento para terminar de construir su casa, en el que piden herramientas para su chacra, o en el que les piden a los parlamentarios que les paguen los préstamos, las deudas que tienen con algunas entidades financieras? ¿Cómo hacer para que el ciudadano entienda en realidad cuáles son los deberes de los congresistas para con ellos y que a la vez ellos pueden hacer sentir su voz, ¿no es cierto?, a través de ustedes? Bien que me lo preguntes, es muy aleccionador. Creo que es una pregunta muy inteligente porque nos permite, primero que nada, aclarar a la población que muchas veces nosotros no somos los que realizamos las obras. Yo decía un pensamiento de Terabayassi, ¿no? Errar es humano, cargar culpas ajenas más humano todavía. Y es que a nosotros nos piden el puente, a nosotros nos piden las bolsas de cemento, a nosotros nos piden la realización de muchos sueños. Y eso trae el sinsabor, porque hay una incomprensión. Se presta también para confusiones, para los problemas, ¿no es cierto?, más adelante. Indudablemente. Aparte, por ejemplo, la población nos reclama mucho porque estas cosas obviamente se requieren, quieren que sean una realidad. Pero por eso las oficinas de descentralización que decíamos habría que reforzarlas, tendría que ser en ese contacto, en esa transmisión de deseos, pero a la vez también en esa educación para que podamos indudablemente poder profundizar esa verdadera labor de representación. Te voy a decir algo que es muy importante. Nosotros siempre tratamos de explicarlo a la gente. Nosotros, en el fondo, los representamos, hacemos las gestiones, pero muchas veces el Ejecutivo no siempre nos resuelve estas peticiones. Y la gente, por eso yo muchas veces digo, nos critican porque el congresista no es efectivo, porque no se lleva tal o cual cosa. Y yo siempre les digo, sí lo hacemos, el problema es que las gestiones en el Ejecutivo no siempre son como quisiéramos. Y por eso, no rajen, sino recen por el congresista porque le vaya bien en esta función. ¿Cómo hacer para que en este presupuesto que obviamente se necesita para poder implementar las oficinas descentralizadas y darles un mejor funcionamiento no afecte al presupuesto del Congreso en general, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, indudablemente que vimos que el Congreso, recordarán, hubo una buena intención, creo, pero que no era tal vez la correcta esta del programa de gestores. Creo que tenía un buen sentimiento, pero creo que ese presupuesto que de algún modo se pensaba con esa intencionalidad de llegar a los últimos rincones puede ser muy bien empleado en las oficinas descentralizadas. O sea, si tú las refuerzas vas a poder llegar a muchos más lugares en tu propia región y obviamente ser el transmisor de esas inquietudes, de esos sueños, de esas esperanzas y de muchos proyectos que podrían ser realidad. Para que la gente que nos está escuchando pueda entender qué es lo que se ha hecho en este año, cuánto se ha logrado avanzar y cuál es la tarea pendiente, ¿no? Bueno, primero yo voy a hablar de la experiencia que tenemos en Arequipa. En Arequipa nosotros trabajamos como bancada por Arequipa, o sea, somos 6 parlamentarios que viajamos a las provincias, nos programamos, inclusive tenemos un coordinador por cada mes de representación, trabajamos mucho con el Consejo Regional de la región, también trabajamos mucho con el CONREDE, que es la Asociación de Colegios Profesionales, y viajamos programadamente a cada sitio y nos reunimos especialmente con los alcaldes, que son de algún modo los portavoces de muchos deseos de la población. Qué importante es articular, ¿no? Sí. Articular el trabajo para poder tener mejores resultados, ¿no? Creo que nuestra labor, has dicho una palabra mágica, también tiene que convertirse en articuladora, ¿no? De mucho de lo que la población quiere, sus autoridades y por supuesto el nivel nacional, lo que puede devolver en obras, en presupuestos, en normas, en leyes, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted siente que está representando a su región? Bueno, usted es representante de Arequipa, ¿no? ¿Siente usted que está representando a sus, permítame preguntarle? Yo creo que sí, pero creo que podría ser mucho más, ¿no? O sea, podríamos tal vez ser transmisores de muchos más deseos. Probablemente de un 100%, pues estaremos en un 60%, pero hay que llegar a mucho más, ¿no? Y creo que el reforzar esta función, el que podamos en nuestras oficinas también fortalecer, creo que va a ayudar grandemente ya en
si se quiere, la aceptabilidad, la fuerza que nuestro Congreso debe tener para con el desarrollo de la nación. Congresista, ¿cómo considera usted que se debe hacer para que la ciudadanía entienda esta función de representación y no la malentienda, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho aspectos de sensibilización, de capacitación. Yo creo que sí, o sea, el Congreso en el fondo es malentendido, ¿no? Porque la gente obviamente siempre va más hacia la parte material, o sea, hacia las obras, a que le resuelvas el pintado de la calle o el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que no queda sino una labor titánica de ir permanentemente educando a la gente en cuáles son realmente nuestros alcances y que obviamente eso pueda ser entendido, pueda ser interiorizado en cada ser humano de nuestra comunidad. Es importante tratar entonces de romper este aparente muro que existe, ¿no?, entre los congresistas y la ciudadanía, que muchas veces pues tal vez no encuentran que su voz tiene eco, ¿no?, en el Congreso. Así, hay que derrotar todo tipo de fronteras, no todo tipo de fronteras. Por ejemplo, yo te hablaba, el contacto del congresista tiene que ser lo mayor posible. O sea, el congresista en sus 5 días de representación, y si es posible ir otros fines de semana, debería estar permanentemente. Deberíamos que tener enlaces de lo que sucede en la realidad también regional. Muchas veces nos absorbe el nivel nacional, nos enfrascamos en los problemas solo de carácter nacional y nos vamos un poco, ¿no?, apartando de eso que la población necesita. Por ello es que muchas veces cuando tú llegas después de tiempo, pues te dicen, usted se olvidó de nosotros, ¿no? O ¿qué opina usted con relación a tal problema? Que probablemente no es una trascendencia nacional, sino regional. Entonces, sí necesitamos reforzar esta función de representación. Congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa inaugural de Escaño 131, muy importantes sus aportes de verdad, ese planteamiento de pues, por qué no crear una comisión especial encargada de la función de representación. Lo ha dicho así el congresista Gustavo Rondón, a quien le agradecemos por su compañía en Escaño 131. Vamos a regresar más adelante con más, una pausa y volvemos.